Bienvenidos a este video donde exploraremos uno de los títulos más enigmáticos y controvertidos de la historia de los videojuegos, Rule of Rose. Lanzado en 2006 para PlayStation 2, este juego ha dejado una huella imborrable en la comunidad gamer y es objeto de análisis, discusión y, en muchos casos, polémica. Hoy nos adentraremos en su narrativa oscura, su jugabilidad, su impacto cultural y por qué sigue siendo un título de culto a pesar de su controversia. Así que, sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje al mundo inquietante de Rule of Rose. Rule of Rose fue desarrollado por Punchline, un estudio japonés que, a pesar de su corta existencia, dejó una marca con este título. En un momento en que los juegos de terror estaban en auge, el equipo de desarrollo se atrevió a explorar una narrativa compleja y un entorno emocionalmente intenso. La historia se centra en una joven llamada Jennifer, quien se encuentra atrapada en un mundo distorsionado y lleno de simbolismo. La producción del juego fue complicada, con múltiples retrasos y un cambio de dirección creativa a lo largo del proceso. Sin embargo, una vez que fue lanzado, el juego no recibió la acogida esperada en términos de ventas, aunque con el tiempo se ha convertido en un clásico de culto, especialmente en la comunidad de jugadores más dedicados. La historia de Rule of Rose se desarrolla en un contexto de horror psicológico, donde Jennifer, la protagonista, se enfrenta a una serie de eventos traumáticos y oscuros. La trama comienza en un ambiente aparentemente inocente, pero rápidamente se convierte en una pesadilla a medida que Jennifer explora un orfanato misterioso. Uno de los elementos más intrigantes del juego es la forma en que se desarrolla la historia a través de recuerdos fragmentados. La narrativa es no lineal y está repleta de simbolismo, lo que deja a los jugadores con más preguntas que respuestas. A medida que avanzamos en el juego, descubrimos la conexión de Jennifer con otros personajes, como la enigmática Red Crayon Aristocrat y los niños que la rodean. Los personajes son complejos y multifacéticos. La relación entre Jennifer y sus compañeros, así como las dinámicas de poder entre ellos, reflejan temas de abuso, traición y redención. Cada encuentro con estos personajes está impregnado de tensión emocional, lo que hace que el jugador sienta la angustia y la desesperación de Jennifer en su búsqueda por la verdad. Uno de los aspectos más destacados de Rule of Rose es su exploración de temas oscuros como la violencia infantil, la soledad y la traición. A través de la perspectiva de una niña, el juego aborda cómo los traumas de la infancia pueden tener un impacto duradero en la vida de una persona. La violencia en el juego es un punto de controversia. Algunas críticas han señalado que la representación de la violencia y el abuso en el juego es excesiva y perturbadora. Sin embargo, otros argumentan que es una representación necesaria de las realidades dolorosas que enfrentan muchas personas. Esta dualidad en la interpretación de la violencia y el trauma es uno de los aspectos que ha generado tanto debate y análisis a lo largo de los años. La estética de Rule of Rose es un factor crucial que contribuye a su atmósfera inquietante. Los gráficos tienen un estilo único que combina elementos de horror gótico con una paleta de colores desaturados, creando una sensación de desasosiego y melancolía. Cada entorno está meticulosamente diseñado para sumergir al jugador en la experiencia, desde los oscuros pasillos del orfanato hasta los surrealistas paisajes oníricos que Jennifer explora. La música y el diseño de sonido también juegan un papel fundamental en la construcción de la atmósfera. La banda sonora, compuesta por una variedad de melodías inquietantes y armonías melancólicas, acompaña a la jugabilidad de manera magistral, intensificando los momentos de tensión y desesperación. Los efectos de sonido, desde los susurros distantes hasta los gritos aterradores, contribuyen a crear una experiencia envolvente que permanece con el jugador mucho después de que se apagan las luces de la pantalla. A diferencia de muchos juegos de terror contemporáneos, Rule of Rose se aleja de la acción frenética y se centra más en la exploración y la resolución de acertijos. Los jugadores deben navegar por entornos llenos de peligros, enfrentarse a enemigos que representan las manifestaciones de los traumas de Jennifer y resolver puzzles que desbloquean fragmentos de la historia. La jugabilidad se basa en la gestión de recursos y el uso de objetos. Jennifer no es una heroína armada, su ingenio y habilidad para evadir a los enemigos son sus mejores armas. Esto crea un sentido de vulnerabilidad que refuerza la atmósfera de horror psicológico. Cada encuentro con un enemigo está cargado de tensión, ya que el jugador debe decidir cuándo atacar, huir o esconderse. Además, el juego presenta un sistema de acompañamiento, donde Jennifer puede interactuar con un perro llamado Brown, que le ayuda a descubrir pistas y a superar obstáculos.
Esta relación añade una capa emocional a la jugabilidad y refuerza el vínculo entre los personajes. Al momento de su lanzamiento, Rule of Rose enfrentó críticas mixtas. Algunos lo alabaron por su narrativa audaz y su enfoque único del horror, mientras que otros lo consideraron perturbador y problemático, especialmente en su representación de la violencia infantil. Estas críticas no solo se limitaron a las reseñas, sino que también generaron un debate en torno a la ética en la representación de temas tan delicados en los videojuegos. Con el tiempo, el juego ha encontrado una nueva vida en la comunidad de jugadores de culto, quienes han redescubierto su valor artístico y su capacidad para provocar reflexiones profundas sobre el trauma y la memoria. La creciente apreciación del juego ha llevado a una reevaluación crítica, lo que ha permitido que nuevos jugadores se sumerjan en su historia compleja y emocionalmente resonante. Rule of Rose ha dejado una marca indeleble en la cultura de los videojuegos. Aunque su lanzamiento fue limitado y las ventas fueron decepcionantes, su narrativa provocativa y su estilo artístico han influido en otros títulos que buscan explorar el horror psicológico y el trauma emocional. La influencia de Rule of Rose se puede ver en juegos posteriores que han abordado temas similares, utilizando narrativas no lineales y simbolismo para contar historias complejas. Su estética también ha sido una fuente de inspiración para desarrolladores que buscan crear atmósferas inquietantes y evocadoras. En el ámbito de los fanáticos, Rule of Rose ha generado una comunidad apasionada que se dedica a discutir su significado, teorías sobre la trama y la evolución de sus personajes. Las convenciones y foros en línea han visto un resurgimiento de interés por el juego, y los fanáticos continúan explorando sus múltiples capas de interpretación. A medida que concluimos este viaje por el mundo de Rule of Rose, es importante reflexionar sobre el impacto que ha tenido en los jugadores y en la industria. Su valentía para abordar temas difíciles y su enfoque único del horror psicológico han asegurado su lugar en la historia de los videojuegos. Si bien es un juego que no es fácil de digerir, su capacidad para evocar emociones profundas y provocar conversaciones significativas sobre el trauma y la infancia es innegable. Rule of Rose nos recuerda que los videojuegos pueden ser más que entretenimiento, pueden ser una forma de arte que nos desafía a enfrentar nuestras propias realidades. Gracias por acompañarnos en este análisis de Rule of Rose. No olviden dejar su opinión en los comentarios y suscribirse para más contenido sobre videojuegos. Hasta la próxima.